Hola, buenas nuevas, malas nuevas, bienvenidos amigos a este espacio aquí en el 24/7 de Latina Noticias. Gracias por continuar la transmisión desde el Noticiero Central. Estábamos con Pedro Tenorio repasando las principales informaciones de la jornada. Seguimos aquí en el Buenas, explicando quizá todo el acontecer político de hoy, la actualidad de los candidatos presidenciales. Volvemos a poner la mirada en el futuro Parlamento. Estaremos con la diputada virtual, diputada de Renovación Popular, Paola Martínez. Conversaremos con ella. Pero también hoy vuelve Latina Suma, señores. Al final del programa, ya saben, este espacio de sostenibilidad donde conocemos historias muy interesantes también. Larga jornada política la de hoy, donde ambos partidos que compiten por la presidencia han puesto mensajes. Conferencia de prensa en la mañana de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori retornando al país en la noche de ayer. Hoy con su equipo técnico Keiko Fujimori sin dar declaraciones, pero sí Luis Galarreta declarando. Desde Juntos por el Perú insisten en la nulidad. E incluso hoy Roberto Sánchez ha ido un paso más, hablando de una alteración, una manipulación del voto de los peruanos en el extranjero, así tal cual lo escuchan, aunque sin un sustento claro, ¿no? Juntos por el Perú se juega hasta 3 cartas, 3 procesos, 3 expedientes, 3 pedidos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, y lo más probable es que los 3 suban a la sala del propio jurado, ¿no? A la sala que lidera el magistrado Roberto Burneo. ¿Cuándo se definirá eso? Muy probablemente una de las audiencias es mañana. Toda la próxima semana tendrán los jueces para definir eso. Y, claro, solo con esas apelaciones resueltas se podrá proclamar resultados, ¿no? En una jornada donde la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez superó o se acercó a ese 40K, ¿no? A ese 40.000 votos de diferencia. Creo que no lo llega a tocar, pero se pone muy cerca, por encima de los 35.000 votos. Quiero ver quiénes están conectados, saludarlos también. Recordamos que ayer hicimos el programa volando, en el sentido de que no pudimos mucho interactuar con la comunidad digital de Latina Noticias. Voy a abrir en todo caso el Buenas para saludarlos a todos. Gracias Eduardo Bolívar Fijo ahí en esa Hola. en esa comunidad digital. Eduardo Bolívar, que nos mira desde San Luis con su familia. Ya saben, estamos en el Buenas Nuevas, repasaremos un poco la actualidad política. Dejen sus mensajes, dejen sus preguntas, dejen sus consultas también, y vamos a ir con la última imagen. Solo quiero entrar a la transmisión para chequear que todo esté bien y, por supuesto, saludar a todo el público de Latina Noticias. Vamos a hablar en un instante más con Paola Martínez. Les decía, ojo, diputada electa. Me han dicho que diga virtuales parlamentarios, porque todavía no les han dado las credenciales. Hablaremos en un instante más con ellos, pero son los rostros que llegarán al Parlamento bicameral, y a ver qué traen de nuevo, ¿no? A ver qué traen de nuevo. A ver, ya estamos entonces conectados. Gracias a todos los que están en el streaming. Compartan la transmisión también. Dejen un like si quieren. Y empezamos entonces a repasar la jornada. La conferencia de Juntos por el Perú hoy la lideró Roberto Sánchez, pero la mayoría de argumentos legales estuvieron en voz de Marco Ceballos. ¿Lo recuerdan? De primero la gente del bloque político de Marisol Pérez Tello. Bueno, hoy muy cercano a Roberto Sánchez. Vamos a escuchar lo que declaró el candidato de Juntos por el Perú, que de paso intentó hablar y quiso poner o hacer eco de su convocatoria a una movilización para el día viernes. Escuchemos. Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable, de la manera más ordenada, llamando a la movilización pacífica que ha iniciado ya en autoconvocatorias diferentes regiones. Hoy nosotros nos sumamos a esa convocatoria formal
Y llamamos a que esta jornada de movilización en el marco de la ley de la democracia, del derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así. Porque exigimos cero controversias, exigimos transparencia, respeto a la seguridad jurídica, a la convicción de las actas, convicción del voto, a la cadena de custodia, así como que se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias. Cero controversias ha dicho y ha mencionado de refilón la convocatoria a su militancia para expresarse mañana en las calles. Ahora, esto no fue todo lo que dijo, porque además ha señalado también y ha puesto énfasis en el tema del pedido de nulidad que sustentarán para precisamente invalidar la elección en Argentina. Sobre todo reclaman que en Argentina el traslado del material no se hizo vía valija o maleta diplomática, que es un traslado reservado para funcionarios de la Cancillería, tanto embajadores como personal consular, personal de la embajada, si quieres, pero todo aquel personal que porte un pasaporte diplomático puede trasladar una valija diplomática. ¿Qué pasa? Con Argentina, Cancillería confirmó que el tipo de envío había sido de carga consolidada, y esto es el espacio ahí que ha encontrado JP para, de alguna manera, sospechar de que esas actas se manipularon, porque si no, ¿por qué pides la nulidad? Y yo decía, al mediodía lo comentábamos con Lorena, rápido haría la Cancillería una buena labor si muestra, por ejemplo, cómo llegaron esas actas lacradas, selladas, ¿no? Tendrías que romper precintos de seguridad para alterar esas actas, ¿no? Entonces, si JP lo que está pidiendo es cero incertidumbre, digamos, poner las cosas claras sobre si las actas fueron alteradas o no, pues ahí está Cancillería y ahí está OMPE para poder responder. En todo caso, los jueces serán los que pidan esas respuestas si es que el caso sube a segunda instancia. A propósito de la movilización de mañana, la Municipalidad de Lima confirma un nuevo cierre de vías y restricción del tránsito vehicular en el perímetro del centro histórico. Mira esto, es muy parecida a la figura del fin de semana pasado y es un cierre que va desde las 00 horas hasta 00 horas del 19, es decir, esta medianoche, hasta las 00 horas del 22, que sería en todo caso el día domingo o el día lunes, o sea, hasta las 00 horas del lunes, diríamos, para empezar ya la semana sin esta restricción vehicular en el centro histórico. Pero vamos a escuchar la otra declaración que teníamos de Roberto Sánchez, donde no responde si respetará los resultados electorales. Y esto creo que ya a esta altura, faltando tan poco tiempo de que el jurado dirima, analice estos expedientes, es un tema algo preocupante, ¿no? De hecho, Fuerza Popular ya está poniendo el tema del niño como un tema urgente que debe resolver el próximo gobierno, como para pedir, con solo esa mención, que agilicen las autoridades electorales lo que queda para la proclamación. Pero vamos a escuchar lo que dijo Roberto Sánchez. El proceso electoral todavía no concluye. Y hay quienes ya cantaron, ¿cierto? Todavía no concluye el proceso electoral. Y estamos en todo nuestro derecho, no solamente de invocar causas en el marco de la ley, sino también de tener emotividad y sentimientos. Evidentemente que nosotros estamos teniendo reuniones muy valiosas e importantes con nuestros compañeros y hermanos de Ahora Nación, como también de obras, ¿no? Y indistintamente en ese horizonte, este proceso aún no concluye. El liderazgo de las afirmaciones referidas por ellos tiene que ver, hace poco uno de sus dirigentes también ha señalado que hay un conjunto de controversias por aclarar. Cuando decimos que tenemos la razón, evidentemente cuando uno invoca un recurso ante el sistema de justicia, bueno, es porque tienes la razón, ¿cierto? Pero no, y eso es legítimo y legal. Ahora, eso todavía no se ve en el sistema de justicia. Aguardamos que se vea, con las evidencias, con las acciones que hemos presentado, ¿no?
Bien, ahí estaba entonces Roberto Sánchez, sin responder contundentemente si acatará o no los resultados, ¿no? Y les decía que al mediodía también mostramos otra declaración donde incluso ya afirmaba una manipulación de la votación en el extranjero sin ninguna prueba, y eso es lo preocupante, ¿no? Vemos la imagen de Keiko Fujimori hoy ya en Lima, después de que regresó anoche y en el aeropuerto Jorge Chávez se dio un baño de popularidad. Vean, en la jornada de hoy Keiko Fujimori atendió a medios internacionales y no tuvo pronunciamiento público, ¿no? Desde la interna comentaban que no hay aún fecha para lo que comentábamos ayer, que era esta presentación de los más de 60 parlamentarios que tendrá Fuerza Popular, pero así se movilizaba Keiko Fujimori hoy. Y tenemos la imagen también que subió a redes sociales, reunida con su equipo técnico, donde destacan sus candidatos a la vicepresidencia y el economista Marco Vinelli. Una de las cartas precisamente en materia económica de Fuerza Popular. Muestra esto en sus redes sociales Keiko Fujimori como para de alguna manera decir también estoy aquí, ya volví a la actividad, y para no perder ese protagonismo que hoy intentó tener Roberto Sánchez con su conferencia en la mañana. Habla Luis Galarreta y de alguna manera también intenta responder a lo dicho por el candidato de Juntos por el Perú. Vamos a escuchar lo que comentó el secretario general y también nuevo parlamentario andino, o que repite el plato, Luis Galarreta, esta mañana. Ese es un absurdo porque hay una posición y narrativa falsa de que con los votos extranjeros se gana. A ver, Keiko Fujimori finalmente ya comprobado al 100% ganará las elecciones con más o menos 45.000 votos, gracias a los peruanos de Cusco, que 164.000 votaron por ella, gracias a 95.000 peruanos en Puno que votaron por ella. Si no hubieran votado 95.000 peruanos de Puno, por Keiko no hubiera ganado ni 164 de Cusco, ni 220 y tanto de Cajamarca. Es decir, esa narrativa es absurdo porque todos los peruanos valen igual, vivan en el Perú, vivan en el extranjero, y es una decisión finalmente que hemos tenido en un voto universal, ¿no? Y lo que intentaba hacer Luis Galarreta, no sé si con éxito, ya me dirán ustedes, era voltear la figura de decir, porque hay una figura que plantea Juntos por el Perú que es: nosotros ganamos en el territorio nacional, Keiko ganó en el extranjero, que no tiene, o sea, así dicho puede parecer lógico, pero claro, finalmente hay solo una elección, ¿no? Una elección que incluye el territorio nacional y el extranjero. Cuando le mencionan esto a Galarreta, Galarreta dice, ojo, no solo hemos ganado por el extranjero, hemos ganado por Puno, hemos ganado por Cusco, lo que puede tener obviamente la verdad objetiva de que Keiko Fujimori obtuvo votos en esas regiones, pero no quiere decir que esas regiones voten mayoritariamente por Keiko Fujimori. Aquí las palabras hay que tomarlas así, con mucho cuidado, y entender qué es lo que quieren decir los políticos, ¿no? Tanto Fuerza Popular, Juntos por el Perú, pero sí me pareció interesante que fue un poquito más Galarreta con la idea de la futura presidenta, ¿no? O sea, ya empieza de alguna manera, y también creo que tienen que hacerlo, porque del otro lado hablan de votos manipulados y Fuerza Popular ha tenido unos días de silencio, pero ya con Keiko Fujimori en el país, la cosa pasa por la estrategia de que hablen los números 2, ¿no? O número 2, número 3, en el caso de Luis Galarreta. Vamos a escuchar otra declaración de Luis Galarreta y en un instante conversamos con Paola Martínez, virtual diputada de Renovación Popular. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario general del Fujimori. Un sector de lo que queda de Juntos por el Perú, porque varios de los aliados ya han marcado posición, han marcado distancia, incluso más allá de mi diferencia, yo saludo que, por ejemplo, ahora Nación ha marcado una posición diciendo que ellos van a reconocer los resultados, y otros ex candidatos también han dicho lo mismo, lo cual saludamos a ellos, pero esperamos que estos llamados no sean un indicio de no querer reconocer lo que finalmente va a declarar los órganos electorales, tanto el jurado como la OMP, que será en los próximos días.
Bueno, ahí estaba entonces la declaración de Luis Galarreta. ¿Ah? Bueno, esto seguirá, yo creo, en una batalla retórica, pero mañana hay audiencia 10:30 en segunda instancia. El Jurado Nacional de Elecciones analizará estos pedidos de nulidad, ¿no? Estos pedidos de nulidad de Juntos por el Perú. A ver, Rafael López Aliaga, quiero que vean esta imagen mientras vamos invitando a Paola Martínez para conversar con ella. Vean esta imagen, Rafael López Aliaga estuvo en Barranco. ¿Tenemos la imagen? Ahí está. Y claro, Rafael López Aliaga un poco en medio de toda la polémica por el hecho de haber dicho que no va a asumir como senador y ahora planteando la idea también Rafael López Aliaga de más bien postular como teniente alcalde. Estaba en un evento con Jessica Vargas, ¿no? La alcaldesa de Barranco. Estaban como reinaugurando una ermita y allí en todo caso está la imagen de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga además hoy día ha sido centro de crítica de contendores políticos, ¿no? Francis Allison, Carlos Bruce. Le ha salido también un defensor, Carlos Spa, ha salido a poner la palabra por López Aliaga. ¿Recuerdan esa foto? López Aliaga, Spa y Álvarez en la votación de la segunda vuelta. Bueno, ¿qué se puede cocinar por ahí? ¿Viste? A Jorge del Castillo lo vi también. Bueno, este fue un evento en Barranco, ¿ah? Pero ya estamos, amigos, con Paola Martínez, diputada virtual de Renovación Popular, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Latina. Me parece que estuvo también usted en el debate extremo, ¿no? Cuando estábamos en toda la campaña ahí batiéndose en argumentos con algún contendor político. Gracias, Santiago, por la invitación. Sí, estuvimos con Guillermo Flores, del con Partido Guillermo Morado. Flores, claro. Y mi compañera Fátima Aguilar ahí en los debates que se hacían. Bueno, conocimos entonces a la candidata Paola Martínez, pero ahora ya estamos con una elección virtual, diputada de Renovación Popular. Quizá recordarle al ciudadano que viene de esa cantera de Renovación Popular construida con probablemente el grupo Con Mis Hijos No Te Metas, afirmada en la iglesia cristiana evangélica, son parte de ese círculo. ¿Ese es un poco su nacimiento político? Sí, no podemos negar que nosotros fundamos RENAFAN, ¿no? Como también con Mónica Delta lo comenté. Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Claro, lo tenía RENAFAN, apuntado. Sí. RENAFAN. Hicimos un trabajo de activismo y también de asesoría jurídica, política, en la defensa de la vida, la familia, la patria y la soberanía. Desde el 2016 hemos venido realizando ese trabajo. Y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente esto tenía un techo, ¿no? Que era la oportunidad que teníamos que avanzar al siguiente paso en el tema de tener una representación. Porque a veces no nos hacían caso. Y renovar cuadros, me imagino también, ¿no? Porque, claro, quizá una primera camada de parlamentarios evangélicos que llegó de la mano de Renovación Popular puede ser Muñante, Jauregui de Aguayo, digamos, ellos entraron. Mi pregunta sería, ¿ya ha venido trabajando con estos políticos? Me parece que ha trabajado como asesora en el Congreso también, un poco de la experiencia para poner en autos a la audiencia de Latina. Justamente con Alejandro Muñante, Carmen Briceño, Jorge Delame, Isabel Soto, abogados que no nos conocíamos, pero que nos encontramos por diferentes motivos, formamos esta Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia y comenzamos desde ahí a trabajar. Luego se dio la oportunidad, a través de Rafael López Aliaga, nuestro presidente, nos convocó para refundar el partido Solidaridad a Renovación Popular, y desde esa fecha hemos estado trabajando nosotros en esta defensa de estos valores importantes que además también están en nuestras normas, en la Constitución, ¿no? Claro, ahora, ¿qué le ha parecido el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador, para quizá decepción de algunos de sus militantes que votaron para que López Aliaga esté en el Senado? ¿Qué le ha parecido esa decisión? Es una decisión que nosotros ahora estamos respaldando. Él lo dijo claramente, ¿no? Rafael señaló que él iba a ir como candidato al Senado para jalar los votos para esa importante Cámara. Ahora bien, la decisión que él ha tomado también está sustentada por las denuncias penales, constitucionales, civiles que se ha interpuesto, ¿no? El hecho mismo que él pueda decir voy a juramentar
y tiraría todo abajo, todo el armamento legal que estamos nosotros en la actualidad Claro, presentando. diríamos, el que reclama irregularidades, que le robaron la elección, dice, no voy a asumir porque sería convalidar una elección por la que no estoy de acuerdo. Claro, y básicamente porque hay tenemos bastantes pruebas, se ha presentado acá en los diversos medios, ¿no? Pero después Entonces, ahí salió la lógica de, ok, pero entonces, si asumen sí los otros legisladores de Renovación están convalidando ese supuesto fraude, ¿qué dirían de eso? claro, lo que pasa es que Rafael ha interpuesto de forma personal todas las acciones penales, civiles y constitucionales, ha sido de forma personal. A ver, nosotros, puede sonar contradictorio, ¿cierto? Pero el tema está que nosotros estamos jugando también con digamos, resultados que el jurado ha establecido. El jurado ha establecido tanto para Renovación Popular, senadores y diputados. Y si bien es un tema de que sería contradictorio, pero es el resultado final que tenemos y no podemos dejar solo también, digamos, tan importante poder del Estado que es el legislativo. Claro. Finalmente es también poder, ¿no? O sea, ustedes llegan allí como para legislar, para imponer un poco agenda, para claro. construir... ¿Y por qué, Santiago? Porque es importante determinar responsabilidades en relación al tema de este fraude electoral. Por eso que Renovación Popular, una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser el tema de la comisión investigadora. La comisión investigadora tiene que determinar responsabilidades en relación a todo lo que ha sucedido. Porque no por nada personas han renunciado, no por nada personas han tenido que ser denunciadas penalmente y no por nada hay tantas auditorías que demuestran que realmente hay un fraude electoral. Ahora, eso se tiene que hacer de la mano de otros grupos políticos, digamos, no van a tener una autoridad para decir, creo una comisión investigadora. ¿Cómo convencer a otros grupos políticos de que se inicie una comisión así? Sí, es cierto, por eso también estamos ya coordinando. Bueno, Fuerza Popular es uno de los aliados, ¿no? Que sumó los 41 votos de ellos más los 15 de nosotros, se pueden hacer muchas cosas más y también es cierto que tenemos que consensuar, tenemos que hablar con los otros grupos políticos, ¿no? Y la experiencia de esta comisión que investigó el supuesto fraude del 2021 de Jorge Montoya, ¿no es más bien una experiencia como para decir, ya no nos metamos en ese tipo de comisiones, ¿no? Porque al final esa comisión como que quedó en nada. No, lo que pasa es que sí se determinó responsabilidad. El problema es el Ministerio Público, quien no acciona en iniciar las investigaciones y las denuncias penales que correspondan. El gran problema ha sido que el Ministerio Público desde hace mucho tiempo está jugando su propio partido, ¿no? Ya lo hemos visto con el señor Domingo Pérez y demás compañías, ¿no? Y ahora con el fiscal Tomás Alaino Gálvez, ¿qué opina? Bueno, hemos visto que también él no ha accionado, cuando le corresponde, ¿no? Renovación Popular presentó un documento para que mande pues representantes para evitar justamente todo este tema, ¿no? Pero no se accionó, no se hizo nada. Ahora, y ahí está el problema que tenemos, ¿no? Ahora hablemos un poco de cuál va a ser su línea para legislar, ¿no? ¿Qué problemas le va a resolver la diputada Paola Martínez al peruano de a pie? ¿Qué le propone a nivel de trabajo, chamba legislativa? Justamente ese tema, quitar el poder que tiene el Ministerio Público y que no entiende realmente lo que es la criminalidad, que no entiende realmente que los peruanos están sufriendo día a día de extorsiones y más. Uno de los problemas principales es que el Ministerio Público quiere quitarle una vez más funciones y atribuciones a la Policía Nacional del Perú y eso no lo vamos a permitir. O sea, quitarle al Ministerio Público para darle a la policía. Ya está establecido, claro, hay una ley, hay un marco legal. El tema está que ellos insisten presentando iniciativas legislativas para quitarle justamente nuevamente esa capacidad de investigación, cuando lo real y cierto, y las estadísticas y cualquier, de verdad, programa de investigación puede ir a averiguar cuánto tiempo se demoraba el Ministerio Público para investigar. Ok, ahí le planteo un tema. Esta es una de las leyes que un sector de la política, de hecho, Juntos por el Perú, considera una ley pro crimen. Lo voy a poner entre comillas porque el término es de un sector que las considera así. Y más bien han dicho, vamos a impulsar su revisión, su derogación. Ahí encuentro posiciones que chocan, digamos. Usted dice, no, vamos a defender esa ley, más bien que se aplique la ley de devolverle el protagonismo a la policía en la investigación. Es que se trata de un tema de especialidad, tenemos que regresar a los orígenes de la policía de investigación. El Ministerio Público no tiene esa capacidad, los fiscales no tienen esa preparación. Tenemos justamente que regresar al personal especializado que es la Policía Nacional del Perú y también repotenciar a la Policía Nacional del Perú. O sea, usted me dice, señora Martínez, que directamente van a ir a legislar por el tema de seguridad, que esa es su prioridad. Ahorita es un tema de seguridad, es muy importante darle las armas necesarias a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Más aún que sabemos que no sabe el contexto de las violencias, de las marchas que se están convocando, ríos de sangre nuevamente, muertos para celebrar.
Esto es necesario que la familia policial sienta una representación y un respaldo a nivel legislativo. Y esa labor lo está haciendo, ya lo hizo Renovación Popular y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿qué piensa de las movilizaciones convocadas para el día de mañana? Que hemos visto también que desde la Municipalidad de Lima aplican una suerte de cerco para que la protesta no llegue al centro histórico, pero el contexto también puede ser de algo de incertidumbre para la audiencia que dice, oye, otra vez estamos en esto, que sí, que ganó, que no ganó. ¿Qué opina usted? Yo creo que todas las movilizaciones son permitidas, pero no la violencia, no el caos, no el saqueo, no las muertes, no el daño a la propiedad privada, a los espacios públicos. Hemos visto una clara distinción entre las marchas realizadas del sector, digamos, de la izquierda radical, progresistas, muertes, mientras la diferencia de nuestras marchas que convocamos. Entonces, me parece correcta la disposición de la municipalidad en cerrar, además de poner a disposición a la policía de las cámaras. Eso es importante, ese es uno de los problemas que hubo con el anterior alcalde. Las cámaras no estaban habilitadas y hasta ahora los policías que intervinieron en la marcha de Braya Inti están siendo investigados porque no había cámaras. Pero ahora esas cámaras, justamente, que es parte de la gestión del señor Rafael López Aliaga, van a ayudar a identificar a los posibles criminales, ¿no? Porque ellos van con un objetivo, a quemar, a robar, a destruir, a saquear. Ellos dicen que su protesta es pacífica, o sea, hoy lo hemos escuchado en palabras de su candidato presidencial. Pero es que eso nunca sucede. En la mayoría de veces cuando la izquierda ha convocado una marcha, ha sido ¿para qué? Para golpear, para generar todo este caos, ¿no? Que están acostumbrados porque piensan que a través de la violencia... Esa visión no invalida el derecho a la protesta que protege la Constitución. Es que por eso hay que hacer la distinción de una protesta pacífica, como por ejemplo, tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? Con mis hijos no te metas. Todos marchamos de forma pacífica. Y se logró el objetivo. Convocatorias masivamente, en su momento, ¿no? Donde también RENAFAM participó y otras organizaciones más. Entonces, hay una gran diferencia entre una marcha pacífica, ¿no? Hablemos de eso también porque me parece interesante y creo que conectará con parte del auditorio de Latina. Hay la duda, el temor de si ustedes, a partir de una política, digamos, conservadora, evangélica, no van a avasallar algunas reglas de la educación pública. Por ejemplo, hablo de la educación sexual integral y la labor legislativa de la congresista Jáuregui de ir desmontando, digamos, estas políticas en la educación pública. ¿Por dónde va a ir la mano en este nuevo quinquenio, digamos? Que se bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir, en primer lugar, fiscalizando todas las leyes que hemos sacado, ¿no? A través de la bancada de Renovación Popular. La ley que mencionas, por ejemplo, de la congresista Guayo es la eliminación de todo contenido de ESI. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer, así es, vamos a seguir fiscalizando que el Ministerio de Educación cumpla. No solamente el Ministerio, el Minedu, sino también las demás entidades, porque, por ejemplo, el MINSA se ha burlado de esta ley y ha sacado un manual de educación sexual integral dirigido para adolescentes, para jóvenes, independientemente de lo que digan los padres de familia, ¿no? Entonces, vamos a seguir esa línea. Están muy posicionados en la línea de que no debe haber educación sexual integral para jóvenes. O sea, que los jóvenes no deben conocer sobre sexualidad, digamos, sanidad, eso. No, lo que pasa Explíqueme es que, un poco, claro, sobre todo para el auditorio que puede ver y decir, estos políticos pueden ser muy radicales en sus ideas, ¿no? Claro, básicamente lo que pasa es que las organizaciones feministas se han encargado de difundir erróneamente lo que se ha buscado con esta ley. Esta ley de la congresista Guayo busca, sí, eliminar ESI, ya se eliminó, pero no quiere decir que no se va a enseñar a los jóvenes, a los adolescentes. Sí se va a enseñar educación sexual, pero desde una mirada científica. Le pusieron ahí criterios biológicos, científicos. Y qué bueno que el Ministerio de Educación ya sacó ese nuevo manual justamente con estos nuevos detalles importantes. Esto tiene impacto en la currícula escolar, digamos. Así o sea, es. Libros que incluían el enfoque de educación sexual integral, ya no se incluirá ese enfoque. ¿A partir de cuándo, digamos? Claro, ya se está haciendo ya los nuevos manuales y se va a continuar seguro con nuevos manuales, porque lo que pasa, Santiago, es que la ESI nunca ha ayudado a atender el problema principal respecto, por ejemplo, del embarazo adolescente o de otros temas. ¿Y qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, para la problemática de embarazo adolescente en el Perú, que es
impactante. La he conocido de primera mano como periodista en el norte del Perú, sobre todo en sectores urbanos de Piura. Me impactó mucho que a 10 minutos de la ciudad tenías adolescentes de 12, 13, 14 años con hijos, con más de un hijo, digamos. Lastrada la vida, lastrado el futuro profesional, lastrada la psicología también de una adolescente que no está preparada para ser madre, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados? Desde la Cámara de Diputados vamos a realizar una labor de fiscalización para evitar que los niños y adolescentes sigan siendo hipersexualizados por, digamos, medios de comunicación, radio, contenido sexualizado que no está siendo visto por la sociedad de radiodifusión, que tiene un tema de autorregulación. Voy a hacer un ejemplo rapidísimo. En la radio hay 2 programas, tanto en la mañana como en la noche, que tienen un contenido hipersexualizado. Por lo menos el de la mañana, uno prende la radio y escucha contenido sexual. A nivel musical, dice usted, por ejemplo. No solamente musical, sino en contenido radial, los locutores. Locución y los locutores. Entonces, un niño que está yendo, ¿no?, en el carro, en el bus, en el taxi, lo que sea, está en la movilidad escolar. Está expuesto a ese contenido. La pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Minedu? Salta ahí una alarma de censura a los medios. Le van a decir, lo primero que le van a decir es, congresista, ¿usted quiere censurar a los medios? Hay un horario de protección al menor y ese horario de protección al menor no se está cumpliendo. Por lo menos nosotros, Renovación Popular, hemos cumplido una labor de fiscalización importante. Recordarás que en un medio de la competencia acá, por ejemplo, de Canal 2, pusieron a menores de edad en paños menores, entre otras cosas más. Nosotros intervenimos, se intervino directamente el Ministerio de Educación y lo que hizo fue suspender el programa. Se suspendió el programa que estaba emitiendo. Lo recuerdo. Entonces tenemos que hacer esas acciones de fiscalización necesarias para no exponer a los niños a un mundo que ya está hipersexualizado y el contenido explícito de sexo, que eso hace que justamente esos adolescentes y menores puedan iniciar tempranamente en la sexualidad. Nosotros lo que buscamos es una prevención. Claro. Ahora, efectivamente, ¿no? Esto también se ve a veces como un fenómeno muy de ciudad, pero en el ámbito rural se dan estas situaciones. Digamos, cómo llegar a corregir situaciones, por ejemplo, como las violaciones sistemáticas en Condorcanqui, en la zona del oriente peruano. Cómo, diríamos, arreglar esa situación, mejorar esos índices, digamos, cómo hacer que la legislación impacte en esa porción de sociedad peruana que sufre de esto, que sufre de abusos de profesores, alumnas, ¿no? Es que, como te repito, Santiago, es un tema de fiscalización. Las denuncias llegaron al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no hizo nada. No hizo nada por apartar a esos docentes que estaban violando sistemáticamente a las menores de edad. ¿Qué hubiera pasado si ante la primera denuncia se hubiera tenido una buena respuesta? Esto no hubiera continuado. Lamentablemente es una realidad, es triste la situación especialmente de Condorcanqui, pero desde el Congreso de la República, por ejemplo, desde la Comisión de la Mujer, la congresista Milagros Aguayo ha dado una fiscalización paso a paso en cada una de las acciones. Y esos docentes en la actualidad ya no se encuentran allí. Pero lamentablemente el hecho ya está, digamos, el crimen ya ha sido ejecutado. Pero fue por justamente falta de fiscalización del Ministerio de Educación. Antes de terminar, quería preguntarle también por la presencia de la Iglesia Evangélica en la política nacional, ¿no? Lo vimos en el gobierno de Dina Boluarte, incluso intentos de tener una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno, la mano de este pastor Anthony Lastra, que incluso hace poco estuvo con Roberto Sánchez. Ustedes son el otro lado de la Iglesia Evangélica. Explíquenme un poco ese escenario y cómo se da la participación de líderes evangélicos en la política nacional. Sí, el señor que usted menciona no tiene ningún tipo de representación en relación a las iglesias evangélicas. Ya las diferentes denominaciones y organizaciones que digamos, agrupan a todas las iglesias han deslindado con cualquier tipo ¿Cómo entraba a Palacio de Gobierno? Bueno, creo que el señor es de la mano de Eduardo Arana. El señor es muy escurridizo, tiene la forma de cómo llegar, pero sí, que quede claro que él no tiene ningún tipo de, digamos, acercamiento hacia nosotros. ¿De liderazgo en la Iglesia Evangélica Peruana, usted diría? Claro, no, tampoco, ¿no? El tema acá también hay que hacer una distinción, ¿no? O sea, nosotros, si bien cada uno tiene una fe, yo soy cristiana evangélica, yo no puedo negar mi identidad, pero la representación no es tanto de la iglesia en la política, sino de nosotros, los congregantes, como ciudadanos, que tenemos, digamos, ese llamado de querer servir, ¿no?, a la patria, a la ciudadanía, a través de la política. Son totalmente distintos. La iglesia evangélica directamente no participa, digamos, en política. Claro, claro, la iglesia como entidad no, pero se puede entender que ustedes también parten de una formación, tienen también, diríamos, una
una posición política muy fuerte, sobre todo en estos temas, como me decía, educación sexual integral, casi eliminada de la currícula escolar, ya eliminada, y ustedes vamos a hacer que esas leyes se defiendan, o sea, que esas leyes se sigan cumpliendo, me dice. Claro, porque también están reconocidas digamos, en la Carta Magna, ¿no? La Constitución y otras normas. Entonces, no estamos alejados, digamos, tenemos un marco de protección. Y hay un voto, ¿no? Hay un voto ahí importante, diríamos que ya no es nicho el voto pro familia, pro vida, y creo que han sabido capitalizar muy bien eso porque han tenido alta votación. Sobre todo estaba viendo usted que postuló con el número 19, pero eso no fue impedimento para que varios marquen el 19 en la cédula, ¿no? Sí, o sea, básicamente ha sido un trabajo que ya venimos realizando de años, y bueno, llegó el momento, la oportunidad, y Dios permitió que pudiéramos llegar, y agradecemos a todos nuestros votantes, ¿no? Que sea una gestión, por supuesto, buena para los intereses del país, y vayan también al Congreso, ¿no? Siempre decimos, queda mal el congresista que trabaja de vía virtual, hay que asistir, hay que mostrarse Tal así cual. como el peruano que se levanta todos los días a trabajar, ¿no? Y a ganarse el pan. Así Bien, es. Paola Martínez, entonces, virtual diputada de Renovación Popular, representante política en el próximo Parlamento. Gracias por estar en Latina. Un Gracias, gusto. Santiago. Gracias. Bien, amigos, vamos a revisar una data de las elecciones regionales y municipales. Ahí está, perfecto. A ver, vean ustedes cómo ha estado el contador de candidaturas a la alcaldía. Dame Lima, dame Lima. Ahí tenemos todos los que están a punto de inscribirse. Mañana vencen las inscripciones. Déjenme un comentario también qué les pareció la entrevista con Paola Martínez. Cuéntenme un poco qué les parecen los nuevos rostros para Cámara de Senadores, diputados. A ver, ¿qué es la data que tenemos ahí en pantalla? Vean ustedes. 42 candidaturas se podrían presentar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. A la Municipalidad Metropolitana de Lima. 42 candidaturas. Presentadas, solo 3, amigos. ¿Pueden creerlo? Solo 3 candidaturas presentadas. ¿Quiénes han presentado las candidaturas a Lima? Vamos ahí a presentadas. Vamos a bajar un poco para contarles. Los partidos, ustedes dirán, ya, presentó Bruce, presentó Allison, presentó el doctor Rubio, que va ahí por Renovación Popular. ¿Presentó Urresti? No, de momento no. Dale clic ahí debajo de presentadas, tienes, ahí a la flechita. Y sube, mira, Somos Perú ya presentó la candidatura. Entonces la candidatura de Carlos Bruce ya ha sido ingresada oficialmente para la Metropolitana, la Municipalidad. La candidatura del Frente de la Esperanza también ya ha sido presentada. ¿Quién irá por el Frente de la Esperanza? Vamos a confirmarlo. Visión Perú ha presentado también una candidatura, ¿no? Visión Perú, partido político Visión Perú. Tiene inscripción de partido político Visión Perú, Imagínate, te lo presento a Visión Perú. Bueno, vamos a ver entonces mañana cómo se completan esas candidaturas, amigos, porque de todas maneras estamos expectantes a ver cómo cerrarán esas postulaciones políticas a las elecciones municipales y regionales. Super año electoral tendremos, señores, super año electoral. Y les digo que para Lima puede haber hasta 42 candidaturas. ¿Qué les parece? La boleta de sufragio, la cédula de sufragio va a ser una nueva sábana, pero ¿cómo será ese escrutinio? En fin. Repasamos la actualidad de la buena nueva de hoy y no se olviden que tenemos Latina Suma. Latina Suma, tenemos una buena historia también para contar allí. José María Balcázar, el presidente encargado, se reúne en el Vaticano con el Papa León XIV. Hablaron de todo, confirmó Balcázar en entrevista exclusiva para Latina, en enlace telefónico desde Roma. José María Balcázar confirmó que visitará el Perú, el Papa, entre el 1 y el 15 de noviembre, es decir, la primera quincena. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en Contacto con Latina. Llegando la primera quincena, no la segunda, sino la primera quincena, cuyos detalles ya lo va al programa específico. Y luego ya en los puntos de Piura, Lambayeque, Pucallpa, Cusco, es lo que por lo pronto, y Lima, por supuesto, es lo pronto que hemos obtenido de sus declaraciones.
ya en los detalles y algunos puntos que pueda en helicóptero cubrirlo ya estando en Perú, podrían de repente cubrir más lugares, porque verdad que él quiere quedarse muchos días en el Perú, no me ha dicho cuántos. A ver, ahí estaba entonces parte de la conversación que tuvo José María Balcázar con Latina. En otro momento habló del ánimo del Papa y hasta de comida hablaron con el Papa, que se siente peruano, que tiene su DNI y que obviamente está ya contando las horas para regresar a su querida Chiclayo. Vamos a escuchar más detalles de esta audiencia que tuvo el presidente peruano con León XIV. Hemos tratado diversos temas, sobre todo no solamente de su visita, sino de la situación política, de fe religiosa, y fue un encuentro muy efusivo, y durante toda la charla hemos conversado hasta de gastronomía chiclayana, el arroz con papa, el ceviche, etcétera, el cabrito con su loche. Y lo veo con buen ánimo de querer volver a Perú, y yo lo siento efectivamente peruano, chiclayano, y tiene muchos amigos ahí en Chiclayo. ¿Qué les pareció, amigos, esa mención que hizo Balcázar, ¿no? El cabrito con su loche. Bueno, Balcázar también, pues ha hecho mucha vida política en Lambayeque, ¿no? Él, digamos, es cajamarquino, pero como muchos cajamarquinos también se acercan a la costa, digamos, migran a Chiclayo a hacer negocio, a hacer vida, en el caso del presidente, pues hacer su carrera como abogado, pero gracias a todos los que están comentando, muchos comentaron la entrevista con la diputada Martínez, Teresa Pasos también, a ver, gracias a todos, pero justo les contaba, amigos, esto de la conversación entre José María Balcázar y el Papa León XIV. Bueno, la noticia es buena, la noticia genera una sensación de que el país, normalmente un país con tan fuerte presencia católica, se une en estos momentos y recibe con mucho aprecio la visita de un Papa. Juan Pablo II, San Juan Pablo II en el 85, en el 88, y el Papa Francisco en los años más recientes, ¿no? Siempre es una buena noticia la visita de un Papa, porque además es una figura, líder mundial de la Iglesia Católica, que suele llegar a los países con mensajes detallados, ¿no? Con mensajes que buscan eso, cambiar percepciones, persuadir a la política nacional. Estoy recordando, y de hecho al mediodía lo mostramos también en el bloque Y Ahora Qué, un archivo histórico de Latina. Aquel entonces, Frecuencia 2, 1985, llega San Juan Pablo II y va a Ayacucho en el peor momento de la ofensiva terrorista. Va a Ayacucho, San Juan Pablo II, con sus apuntes en mano, con la voz firme, le da un mensaje a los subversivos y les dice: no tienen derecho de quitar la vida de sus hermanos, no tienen derecho a sembrar pánico. Esos mensajes, en su momento, en el 85, el Estado peruano no era un Estado con la fuerza para hacer frente al terrorismo. Vino San Juan Pablo II y mandó un mensaje que dejó helados a todos, ¿no? Lo recordamos porque fue muy interesante recuperar parte del archivo histórico del canal, con más de 40 años, digamos, registrando la vida pública del país, y creo que es la fuerza que se espera siempre del mensaje de un Papa que visita oficialmente un Estado. Vamos a recordar esto de San Juan Pablo II y su visita a Ayacucho, y la frase famosa también, que ¿adivinan cuál es? Vean. El 1 de febrero de 1985, en el momento más álgido de la violencia terrorista, Juan Pablo II llegó al Perú. Nunca, nada ni nadie unió tanto a los peruanos como lo hizo el Santo Padre. Gracias al querido pueblo fiel del Perú. No pueden destruir la vida de nuestros hermanos. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa
¿Qué les pareció? Textualmente dijo en esa visita a Ayacucho en 1985, no podéis destruir la vida de vuestros hermanos. Le hablaba al terrorismo, le hablaba a la subversión, le hablaba a un grupo que tenía al país en pánico y decía, no podéis sembrar el pánico. Esa fuerza de los mensajes papales creo que le dan un respiro, es como una bocanada de aire para cualquier país. Estuvo bueno ese archivo ahí. Le agradezco a mi compañero Benjamín, que en la mañana se dio el trabajo de buscarlo y lo encontramos también. Claro, con todo el cambio de, claro, esos videos pues antiguos pueden no tener la mejor, si quieres, definición, pero quedó claro. Y lo del Papa Charapa, pues esos momentos dejan también las visitas papales. Robert Prevost, ahora Papa León XIV, probablemente tenga también esos gestos con su querida Chiclayo. Si se da esta misa multitudinaria en las Pampas de Reque, pues será también apoteósico. Si visita Lima, si visita Cusco, que es algo que hoy mencionó Balcázar, sería pues una figura, una imagen muy interesante. Pero todo esto, que es lo bueno, tiene, por supuesto, una versión no tan buena. ¿A qué ciudad llegará el Papa León XIV? Mira cómo está Chiclayo, y el reporte de nuestra compañera Solange nos decía que hay pistas rotas en el acceso a la ciudad, que falta presupuesto, que la municipalidad está corriendo y debe correr para poder recapear, reasfaltar estas vías. Dame la imagen y la vamos comentando allí, porque la verdad que es una imagen que te muestra una ciudad muy complicada con un tema básico, que es la pavimentación, ¿no? Necesitas buenas pistas para que el tránsito y la circulación sea buena. Mira ahí los mototaxistas lo que sufren para transitar. Esto era en uno de los accesos a la ciudad. Y esos amortiguadores deben estar sufriendo un montón, pero en general, digamos, y esto te diría que es una de las cosas que pasa en muchas otras ciudades capitales, pero si la visita del Papa puede hacer que las autoridades sean más diligentes en tiempo, sean más ágiles, pues sería muy interesante, ¿no? Amigos, ha llegado el momento de Latina Suma. Tenemos una gran historia, la historia de Residar y, por supuesto, también lo que nace en estos premios Desafío Cunan. Hemos hablado alguna vez de eso, vamos a recordar hoy esta convocatoria del Desafío Cunan 2026. Empezamos entonces Latina Suma. A ver, les contaba entonces de Residar, un emprendimiento que fue precisamente ganador del Desafío Cunan 2020. Y ahí tenemos algunas imágenes. Está con nosotros su fundador y CEO, Boris Gamarra, con quien vamos a hablar de este emprendimiento. Perú, país de emprendedores. ¿Ese es usted, Boris, recibiendo el premio? Ahí está, mira. Hace 6 años. Hace 6 años, qué chévere. Pero bueno, el Desafío Cunan, y alguna vez también hemos participado como estos primeros comités de selectores, ¿no? Siempre tienen una buena vibra para ese emprendedor que llega con una idea, y sobre todo para un emprendedor que la tiene cuesta arriba, ¿no? Porque es bien difícil hacer empresa en el Perú, emprender es bien difícil, y este tipo de espacios donde se impulsan esos proyectos ayudan mucho. Bienvenido a Latina, Boris Gamarra, fundador y CEO de Residar. Cuéntame un poquito qué es Residar, y de ahí invitamos a la gente a participar en el Desafío Cunan. Residar viene de la conjunción de dos palabras, de reciclar y dar, o sea, porque siento que la reutilización, el reciclaje, también es una oportunidad para generar empleo, para generar acceso digno. Y Residar es una empresa B que busca transformar la forma como las personas de bajos ingresos acceden a objetos usados. ¿Con qué trabajan, por ejemplo? ¿Con qué Generalmente nosotros reutilizamos ropa, muebles y electrodomésticos. Y lo que nosotros hacemos, siempre me gusta hablar de Residar como que con 3 círculos, ¿no? El primer círculo es movilizar a las empresas a que reconozcas que hay un problema con respecto a la gestión de residuos sólidos, que también hay una oportunidad con respecto a algunos activos que tienen, por ejemplo, un mueble que ya no usan. Movilizar a las familias para que identifiquen que
puedan reutilizar la ropa que ya no usan, ¿no? Y siempre me gusta hablar de la parte cultural porque es primero como que generar conciencia y tenemos todo un equipo que se dedica a generar conciencia. Pero después de generar conciencia tenemos también otro equipo que se encarga de ya concientizamos esta empresa, quiere sumarse a la economía circular, quiere reutilizar los objetos que ya no vendió, quiere utilizar los objetos que ya se depreciaron contablemente. Entonces lo que hacemos es, tenemos un equipo logístico que recolecta objetos usados, tenemos una planta en Vía El Salvador de 800 metros, donde reparamos muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos. ¿Y qué hacen con eso cuando ya le dan ese trato? Claro, entonces luego viene el gran... Claro, tú hablabas un poco del emprendimiento en general, ¿no? Pero en particular el emprendedor social se indigna tanto con un problema que lo ha afectado internamente o a su familiar, pero le genera tanta indignación y genera una empresa para contribuir a la solución de ese problema. Entonces, y en mi caso particular es eso, ¿no? O sea, siento que las personas que pertenecen a la pobreza urbana y que han trabajado duro para poder comprar, por ejemplo, un celular que necesitan en casa, van a mercados informales y legales donde acceden a este objeto a bajo precio, pero no se sabe de dónde viene. Claro, o si se sabe de dónde celular. viene, claro, ¿no? O sea, creo que ya es obvio como la respuesta, pero entonces mi visión es que comprar usado no significa comprar robado, contribuir a la economía ilegal. Cambiar un poco ese concepto que puede haber de el segundo uso, que puede ser producto de la receptación en el caso de los celulares, pero ustedes entonces comercializan esos productos a los que le añaden un valor. Claro, correcto. Tenemos puntos de venta físicos, virtuales, que en promedio, para hablar de números, a nuestros puntos de venta acuden anualmente más de 200.000 personas. Hemos utilizado más de 1.5 millones de objetos entre ropa, muebles y electrodomésticos. Esto equivale también a que 3 millones de kilos que hubieran terminado impactando negativamente algún ecosistema o enterrados debajo de la tierra, en rellenos sanitarios, así. Ahora tienen un segundo uso. Y eso también nosotros tenemos un algoritmo que puede medir cuántas emisiones CO2 evitan al reutilizar. Claro. Entonces, números claro. Que te va a pedir alguien que quiere invertir también, te va a decir cómo impacta, ¿no? Y sumado a eso, es que para uno decir, oye, yo soy una empresa social, un emprendimiento social, tenemos que ver cómo medimos el impacto. Ahora, Boris, también me parece interesante que nos cuentes qué línea de productos pueden tener, cómo puede el auditorio de Latina encontrar a Residar en las redes sociales, ¿no? También. Sí. Nos pueden encontrar en Instagram como Residar Perú. Nuestra página nos la hackearon recién porque yo publico artículos, el premio Nobel nos citó, nos hackearon, entonces, pero recién es como que... O sea, pero incluso en una buena publicidad que hubiera sido una cita del premio Nobel, el que estuvo en Perú Sostenible, es correcto, un economista, ¿no? Un profesor estadounidense, creo. Claro, sí, o sea, nos citó, bueno, ya nos citaba antes, nos citó también el Perú Sostenible, que es la conferencia más importante de sostenibilidad en el Perú. Bueno, ya entraron los amigos Claro, los hackers, en fin, los que pueden hacer pues cualquier tipo de estafa. Claro, entonces ya, pero eso nos ha previsto de que ya, por hacer las cosas bien también las personas que... Es que cuando creces, también te expones a otro nivel, en este caso de amenazas, ¿no? Y claro, que lo cite el premio Nobel o que ponga como referencia tu página puede haber hecho que ha habido gente que ha entrado ahí con malas intenciones. Pero en todo caso, tu línea de productos, ¿qué venden? ¿Hacia dónde se mueven? Y ahora hablamos también del desafío Cunan, que ese es el propósito, invitar a la gente a que como tú participe y pueda llevar a otro nivel su emprendimiento, ¿no? Correcto. Nosotros reutilizamos principalmente ropa, muebles y electrodomésticos. Tenemos puntos de venta en Chorrillos, Villa El Salvador, Comas. O sea, si yo quiero, por ejemplo, una lavadora y no quiero pagar para una lavadora nueva y quiero comprar una lavadora a bajo costo, pero que todavía funcione, ¿puedo encontrarla donde ustedes? Pero claro, o sea, está bien la descripción, pero nosotros estamos enfocados a que toda esa publicidad que llega a personas de bajos ingresos. Entonces, o sea, por ejemplo, hacemos publicidad en comedores populares, se le llama organizaciones de base, el algoritmo también como que lo segmentamos cerca a nuestra zona de influencia. Entonces, o sea, claro, ¿no? Y del 100% de nuestros clientes, que ya te comenté que son 100.000 personas más o menos anualmente, el 90% pertenece a nuestra zona de influencia. El 10% es como que alguien curioso que entró y entró. Tampoco no podemos hacer discriminación al inverso. No, pues porque tú dices, oye, a mí la verdad, claro, uno piensa que en electrodomésticos se gasta mucho ahora en televisores, por ejemplo,
Y eso también, no sé si hay políticas para reciclar televisores usados ahora que los televisores tienen, digamos, se compran mucho porque también se Sí, malogra. hay un tema, o sea, ya entrando un poco al tema ambiental, hay un concepto que es obsolescencia programada, obsolescencia tecnológica, claro. ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los televisores modernos, repararlos es más caro que comprarte uno nuevo. Tal cual. ¿no? Entonces ya están diseñados para que, entonces, eso también es otro tema. Claro, ahí ya no entra. Claro, pues, ya pero por ejemplo, nosotros ya con el aprendizaje que tenemos en la reparación de objetos usados, sabemos qué marcas de televisores reparar, qué marcas no reparar. Claro. Por ejemplo, para darte una data, ¿no? En el Perú más o menos son de 7 a 10 millones de personas que pertenecen a la pobreza urbana y pobreza en ciudades. Según ENAJO, solamente 7 de cada 10 familias tienen un refrigerador en casa. Entonces, nosotros... Hay una brecha que llenar, claro, y ustedes la pueden llenar. Claro, entonces, y también hemos identificado que hay determinada cantidad de refrigeradoras que podemos reutilizar, reparar y podemos dar como que garantía de 10 años. Entonces, todo ese know-how que hemos, toda esa curva de aprendizaje que hemos tenido en estos 10 años que venimos trabajando, lo ponemos al servicio de nuestras tiendas. Claro. No, excelente, excelente, Boris. Lo que quiero es ahora que invites a todos los emprendedores que pueden tener una idea, como la tuviste tú, de participar en el Desafío Cunan, que hay Desafío Cunan 2026 y que entiendo ya la convocatoria está y me imagino pues ya nos has contado que te ha ido bien después de ganar el Desafío Cunan, una inyección de capital y también creo que una suerte de asesoría como para sacar el proyecto adelante, ¿no? Sí, o sea, el Desafío Cunan, sumado a todo lo que dices, también es una ventana de oportunidades para que puedas ingresar a la red de empresas más importantes del Perú, ¿no? Porque, claro, yo vengo de una familia, yo estoy en una universidad pública, estoy en San Marcos, estoy en un colegio público, mi mamá empleada del hogar, mi papá zapato, entonces las redes empresariales no estaban, y son importantes cuando uno quiere hacer empresa, y más importante cuando quiere hacer una empresa con triple impacto, ¿no? Donde el impacto social, el impacto ambiental, la sostenibilidad económica tienen la misma jerarquía. Claro. Entonces, el premio Cunan y la red Cunan y los oficios o la oferta Cunan te permite eso, acceder a redes empresariales que van a impulsar, yo diría, de manera potencial tus acciones, ¿no? Entonces yo invito a todos los emprendedores que están contribuyendo a solucionar un problema urgente, social o ambiental de nuestro país, que vean al Desafío Cunan como la gran oportunidad para poder escalar y llegar a muchas más personas, poder reutilizar más, impactar más, ¿no? Sí, recordemos entonces que Boris es fundador y CEO de Residar, ganó el Desafío Cunan en el 2020, el Desafío Cunan tiene su edición 2026 y la verdad que es una experiencia muy interesante de ver cómo hacer crecer estos emprendimientos que siempre tienen un propósito alucinante, siempre tienen ideas que dices vale la pena, no solo ser clientes, ¿ah? Porque ya me voy a meter a Residar a ver qué puedo pescar por ahí, sino también a decir ojalá que haya más personas con esa mentalidad de emprendedores que saquen al país adelante. Gracias, Boris, por tu tiempo, un gusto hablar sobre Residar y chévere por la invitación también al Desafío Cunan. Ahí cerramos Latina Suma. Gracias. Bien, amigos, ahí está la historia entonces de Residar y el Desafío Cunan en su edición 2026. Sí lo recomiendo y sobre todo les digo que los comités electores son muy interesantes, muy buenos profesionales y esto además es un proyecto que ya tiene años impulsando emprendimientos. Así que échenle una mirada al Desafío Cunan de este año. Cerramos el Buenas, amigos. Gracias a todos por conectarse a Latina 24/7. Siempre estamos informándote. Nos vemos mañana. Chau, chau.